Carlos Julio, qué gusto escucharte. ¿Cómo le va? Espero se encuentre muy bien. Un gusto, Stalin. Encantado de conversar contigo. Muy bien, Carlos Julio. Vamos un poco a revisar la salud económica del país, que por cierto el diagnóstico siempre es que está en terapia intensiva. Y frente a eso, un poco plantear alguna disyuntiva o interrogante. ¿Qué hacer para cambiar la política económica? ¿Qué hacer para garantizar inversión en nuestro país? ¿Qué hacer para estabilizar la economía y generar un desarrollo productivo adecuado, sostenible? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Esto me trae a la mente un precepto bíblico, ¿no? El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. La pregunta que tú me haces, muchos economistas, ciertamente los del Foro de Economía y Finanzas, las hemos venido contestando hace años. Ya. El foro se constituyó en el gobierno de Lenín Moreno. Se le pidió audiencia a Lenín Moreno. Realmente no quiso reunirse con los personeros del Foro de Economía y Finanzas. Con posterioridad, a través de sendas entrevistas, artículos, conferencias, hemos seguido expresando nuestra opinión de cómo es que debe cambiarse la política económica. Y Correcto. hace años, concretamente en el 2022, en junio de ese año, con auspicio de la Fundación Ecuador, yo publiqué mi más reciente libro que se llama Crecimiento y Desarrollo con Libertad Económica. Te obsequié una copia, Tuve le la obsequié, oportunidad de revisarlo y de leerlo, sí, sí, cómo le no. obsequié también a algunos periodistas, a Alcides Montilla, que también está en esa radio, Ujú. Johar, en fin, lo he distribuido entre muchos periodistas, porque los problemas que vivimos ahora no son de ahora. Los problemas que vivimos ahora son de larga data, ciertamente de los últimos 6 años. Desde el gobierno de Lenín Moreno, Ecuador no tiene crecimiento económico. Si uno ve las cifras del Producto Interno Bruto, desde entonces hasta ahora son flat. Ya. Con el que este año no van a ser flat, sino que va a haber una contracción porque tenemos el problema de los apagones, de la falta de energía eléctrica, que afecta a todo el tejido social y productivo del país. Ujú. Entonces, Stalin, ahí están establecidas las razones de la crisis o del estancamiento económico, falta de empleo, subempleo, pobreza, desnutrición infantil, y lo que hay que hacer, qué hay que hacer para comenzar a recuperar el sector productivo, qué hay que hacer con la deuda externa, qué hay que hacer con el seguro social, qué Ujú. hay que hacer con la gestión pública. Yo los invito y te voy a pasar ahora, cuando termine esta entrevista, una versión PDF de ese libro, porque ya físicamente yo no tengo copias, para que tú lo hagas conocer a algunas personas que pueden estar interesadas en cómo cambiar este esquema económico que nos ha venido perjudicando, porque es un esquema económico que no ha producido los resultados esperados. ¿Cuáles son los resultados que uno espera de una buena política económica? Solo una reflexión. ¿Cuáles Que son los haya resultados que uno espera de una buena política económica? ¿Está que haya, vinculado a una política fiscal? Es muy bueno, importante porque si usted puede tener un planteamiento de de una sana política económica, pero si tiene una política fiscal que va en contracorriente a este principio de una dinámica, de una sana economía, bueno, esto no funciona. eso es lo que se ha venido aplicando durante los últimos 6 años, pues Lenin, Correcto, correcto, Stalin, desde correcto. Lenin Moreno hasta la fecha. Ya. El principio de una política fiscal. Hemos escuchado a todos los ministros de finanzas desde la época de Lenin Moreno decir, vamos a poner la casa en orden. Hay un poco de personas que revolotean alrededor de los gobiernos. Ujú. Como loros repiten lo mismo, sí, hay que sanear las finanzas públicas. Ahí están economistas de Cordes, lo digo con nombre y apellido, Ujú. varios economistas de Cordes, que han venido auspiciando una política fiscalista de cerrar el déficit fiscal. Y yo pregunto, en 6 años, ¿hemos puesto la casa en orden? No. A ver, ¿Hemos saneado las finanzas públicas? No. ¿Hemos correcto. déficit Carlos fiscal? Julio, No. ¿Hemos perfecto. logrado
crecimiento económico? No. No. ¿Tenemos mejor empleo? No. ¿Hemos disminuido la pobreza? No. ¿Hemos resuelto el problema de la desnutrición infantil? No. No. Pero No. eso sí, venimos pagando puntualmente la deuda pública, especialmente la deuda externa. Perfecto. Ahora, Carlos Julio, esos visiones de economistas, por ejemplo, de Cordes que tú hablas, que efectivamente creen o plantean que el cierre o la generación de un equilibrio a nivel de los déficits fiscales se basan en el en endeudamiento y ajuste para resolver el problema del déficit. Pero esto es una trilogía perversa, porque con deudas no resolvemos el problema y con ajustes afectamos las escuálidas economías de la gente. ¿Para qué? Para resolver, entre comillas, un problema de déficit fiscal que está originado por otras causas. ¿Cómo cambiar ese sistema? Stalin se origina en el cero o crecimiento económico o en la contracción o estancamiento económico. Ahí se origina el déficit fiscal. Yo no hablo por teoría, ¿no? Tú puedes revisar las cifras. Cuando yo estuve en el Ministerio de Finanzas, 2001, 2002, teníamos crecimiento económico y teníamos superávit fiscal, no déficit, superávit. O sea, había más plata que le ingresaba al Estado de la que tenía que pagar y atendía la deuda pública también, pero es porque había crecimiento económico. Entonces es una barbaridad económica, y yo lo he planteado así públicamente, que algún economista de Cordes o de donde sea que propone esta política fiscalista de cerrar el déficit fiscal, de poner la casa en orden, si en algún texto de economía que me lo señalen y me quedaré callado de ahora en adelante, que me señalen qué texto de economía dice que cuando una economía está estancada, creciendo negativamente o no creciendo, es recomendable subir los impuestos. Pues la respuesta es categóricamente no hay ninguno. Pero ¿por qué en los últimos 3 gobiernos, inclusive el actual, hemos aumentado los impuestos, especialmente el IVA recientemente? Porque esto iba a perjudicar más el crecimiento económico. Claro, dirán, lo que pasa es que el Estado no tiene plata, pero no miran cuál es la razón porque el Estado no tiene plata. El Estado no tiene plata y tiene que sacar a través de los impuestos, con los ajustes a las escuálidas de economía de la gente, porque uno es que termina pagando eso. Pero eso lo que hace es empeorar la situación. Entonces, para tapar el hueco, sigue creciendo la deuda pública. Claro, en los últimos 6 años ha crecido 40,000 millones de dólares. Hoy en día, la deuda pública asciende a 86,000 millones de dólares, una deuda que es impagable. Entonces, ¿por qué razón no existe una concientización de que ahí está el problema, que hemos acumulado deuda que no podemos pagar? Y como en cualquier economía doméstica, economía de compañía o economía pública, cuando las deudas no se pueden pagar, se refinancian, se reestructuran, está bien. Por eso ahora el gobierno, tú debes Carlos estar... Julio, pero es la misma receta, Carlos Julio. A ver, Carlos Julio, estamos hablando de la misma receta que cada gobierno que llega no quiere resolver el problema del déficit fiscal con esa característica que hemos analizado. 20, 30 años, es lo mismo. ¿Qué falta en este país? Yo creo que hace falta grandes objetivos nacionales en lo económico, en lo productivo. Fíjese la crisis eléctrica que hoy tenemos. Es una crisis eléctrica no de ahora, pues, ¿no? Todos los gobiernos han tenido desfases, ¿no? Déficit respecto al tema eléctrico. Y ha transcurrido 3, 4, 5, 6 gobiernos y no se resuelve el problema. No hay objetivos nacionales. Se actúa reactivamente y no en una planificación de largo aliento. No hay un proyecto nacional para estabilización económica, para desarrollo productivo, para una política fiscal que realmente esté orientada a garantizar trabajo, inversión. No hay. La política fiscal, Stalin, es solo una herramienta. ¿Sí? Los objetivos son crecimiento económico,
para satisfacer las necesidades de la población, para que tenga salud, alimentación, vivienda, educación. Para eso es la economía. Claro, La economía pero no tenemos estos grandes objetivos para nacionales. el déficit fiscal. Claro, pero no los tenemos. Bueno, porque lamentablemente se mantiene una política económica desde el año 2018, y a eso me refería yo al inicio de esta conversación. Libro que yo escribí hace 2 años, Sí. exactamente qué es lo que debía hacer. ¿Dónde debes comenzar? Tiene que comenzar con una reestructuración a fondo de la deuda pública para que haya plata para la inversión pública, porque Ecuador no tiene inversión pública. Desde el año 2018 hemos venido disminuyendo drásticamente los niveles de inversión pública. Sin inversión pública, carreteras, caminos vecinales, infraestructura escolar, hospitales, etcétera, no puede haber crecimiento económico, y sin crecimiento económico no puedes resolver los problemas, y sin crecimiento económico jamás vas a poner la casa en orden. Eso que quede claro. Está clarísimo. Está clarísimo. ¿En qué texto dice que una economía estancada, en una economía estancada se pueden subir los impuestos? Yo quisiera que me contesten eso nomás. No te van a contestar porque ningún texto existe. Ahora, son malas las comparaciones, pero nuestros vecinos de Perú, Colombia, Chile, más que nada Perú y Colombia. En el Perú, creo que hemos tenido 6 o 7 presidentes en estos últimos periodos. Muchos de ellos, la mayoría presos, y por último algunos hasta se han asesinado. Y sin embargo, ese país no tiene una planificación y tiene objetivos nacionales y tiene una institucionalidad que le permite que cada gobernante que llegue no se salga de la pista, siga manejando en esa pista porque está planificado previamente. ¿Qué pasa en nuestro país con la clase política? ¿Qué pasa en nuestro país con la planificación a nivel de la estructura del Estado? ¿Por qué no tenemos un plan nacional con objetivos claros sobre el problema de garantizar la soberanía alimentaria, la soberanía energética? No existen estas cosas. Porque en el Ecuador las posturas de los gobiernos, de los políticos, casi sin excepción, hay excepciones obviamente, miope. Cada vez que un gobierno se sienta en Carondelet, dice que va a refundar el Ecuador. Entonces viene un eslogan, en el de Lazo, el gobierno del encuentro, hasta que la fiscal tituló caso encuentro al problema de León de Troya, entonces ya le cambiaron y me acuerdo por qué otro eslogan. No, y por último le pusieron encuentro a la cárcel que están haciendo en el proyecto Fénix. luego tenemos el nuevo Ecuador. Entonces, si nosotros no nos sentamos como ecuatorianos, fuera de consideraciones políticas, a diseñar un nuevo contrato social, para hacer lo que tú dices, señalar objetivos nacionales, no vamos a salir nunca del atolladero. Tú mencionas Perú, es el mejor ejemplo que puedes dar, pero no es el único. Está Colombia, y está también Chile. Mira en el caso del Perú, hablando de institucionalidad y de política económica, el presidente del Banco Central, el señor economista Velarde, que tiene aproximadamente 80 años, está en ese cargo hace 23 años. Entonces hay pues una continuidad de política económica razonable. Aquí en el Ecuador, mira, por ejemplo, hemos tenido ya en este gobierno 4 ministros de energía. Sí. Cuando yo estuve en el Ministerio de Finanzas, duré exactamente 8 meses. En 8 meses algo se hizo, pero no pudimos completar la tarea. Entonces, si no estamos los ecuatorianos y decimos, este es el Ecuador que queremos ser, no importa el gobierno, como es en el Perú. Perú, ¿a quién le debe el éxito que tiene? A un hombre que ya murió, Fujimori. Él es el que sentó las bases para este Perú moderno del que tenemos tan envidia. ¿Y quién puso las bases para el éxito de Chile? Fue Pinochet, aunque no le guste a mucha gente reconocerlo. Correcto. Y Colombia igualmente tienen planes y programas que no cambian con los cambios de gobierno. Eso es lo que debemos tener en el Ecuador y no lo tenemos. Correcto. Seguridad jurídica en el país. Una institucionalidad totalmente debilitada.
¿Qué garantiza eso frente a la posibilidad de las inversiones extranjeras y la relación con los multilaterales? Mira, cuando al Ecuador lo miran desde afuera y lo ponen en un índice de libertad económica, que es la base del libro que yo escribí hace 2 años, ese índice, ¿Cómo no? Sí, sí. ahí aparece el Ecuador pues pésimamente rankeado, especialmente en seguridad jurídica, especialmente en la falta de independencia de la justicia. Porque como decía mi buen amigo Francisco Suet, ya fallecido, Ecuador tiene la mejor justicia que el dinero puede pagar. Aquí se Qué cobra, bueno, qué buena. Sí. aquí se arreglan los temas legales fuera de la corte. Eso no ocurre en Estados Unidos. Tú te puedes imaginar en Estados Unidos tener, como tenemos en el Ecuador, al presidente o expresidente del Consejo de la Judicatura, que debe normar toda la función judicial, preso y ahora sentenciado a 10 años de prisión. ¿Cuándo se ha visto eso? Y ese mismo señor que ahora está sentenciado, desde el Consejo de la Judicatura, no suspendió por 3 o 6 meses al entonces presidente de la Corte, el señor Saquicela, que ahora está de candidato a presidente. Sí, hombre. O sea, de reír desde el punto de vista jurídico. ¿Qué Claro. seguridad jurídica tenemos? Absolutamente ninguna. A diferencia de países como Colombia, Perú y Chile, que se prestan de tener una institucionalidad jurídica muy superior a la nuestra. Correcto. Ahora, para terminar, las previsiones de decrecimiento o crecimiento para el 2025. Las previsiones para este año 2024 son de que va a haber una contracción. O sea, el PIB ha estado prácticamente flat desde el año 2008 hasta el año anterior. Este año vamos a tener una caída. Para el 2025, yo diría que es un pronóstico reservado, ¿no? Porque este problema energético al que tú has hecho referencia no es un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana. No puede. Se requiere volver a tomar en cuenta el plan maestro de electricidad y eso incluye poner en marcha, construir y poner en marcha ciertas centrales hidroeléctricas como Cardenillo Santiago, que se las dejó pasar. Requiere poner en marcha todo lo que significa el campo Amistad para generar gas. Mira, mientras nosotros no tenemos, para efectos prácticos, una contribución del gas para la provisión de energía en el Ecuador, en el Perú el 40% de la energía proviene del gas. De manera que Perú puede tener el estiaje que nosotros tenemos, pero además tiene, además de las hidroeléctricas que están con problemas ahora en Perú, en Ecuador y en Colombia, ellos tienen energía que la generan con gas. Ellos tienen energía también termoeléctrica, porque no descuidaron de mantener el parque termoeléctrico. Eso va a tomar tiempo y dinero. Entonces, lo que se necesita hacer para comenzar, y es la punta de partida del libro que yo escribí hace 2 años, lamento tener que repetirlo, pero no es que estoy viendo algo ahora que no lo he dicho antes, es reestructurar, renegociar, reperfilar la deuda pública para que el Ecuador pueda tener recursos para atender la inversión nacional, entre ellos la inversión en la energía eléctrica. Pero se decía que en ese aspecto Guillermo Lasso había de alguna manera avanzado en ese proceso de reperfilar, manejar el tema de la deuda externa y todas estas cosas. ¿No fue un avance eso? Lo que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno con Richard Martínez fue lamentablemente un desastre. Si no fuera un desastre, Stalin, ¿cómo es que tenemos los problemas de deuda en este momento? Claro. Tú no arreglas el problema de deuda para 1 año, para 2 años. Tú lo arreglas para los próximos 10 o 15 años. Entonces, lo que hizo el señor Martínez, que finalmente le valió un cargo en Washington en el BID, fue un parche, una oportunidad perdida, porque era el momento de haber hecho una reestructuración integral, como en la época del ingeniero Febres Cordero, el economista Francisco Suet, que en paz descanse y quien habla, lo hicimos a 12 años plazo, en el año 84. Obviamente que se pueden hacer mejor las cosas. Obviamente que se puede presentar el caso del Ecuador para que
los acreedores sepan que no es que no queremos pagar, sino que no podemos pagar en las circunstancias actuales. ¿Es una deuda impagable, Carlos Julio? En la forma, ¿Es inmoral la deuda? ¿Es socialmente injusta? pero a ver, ese es otro tema. Podía tomarnos otro programa. Te agradecería mi invito para tratar de la justicia. Quedamos comprometidos para hablar del tema. Yo te iba a decir algo que no alcancé a comentártelo, y es que en este gobierno hace pocos días se presentó un proyecto de ley para aliviar las cargas tributarias y del seguro social para las empresas y ciudadanos ecuatorianos. Alivio financiero. Esto que fue aprobada. Sí. Para mí quedó corta porque ese alivio debió ser disponer que la banca prorrogue por 3 meses el pago de capital e intereses de todas las deudas, sin cobrarle intereses al fin de esos 3 meses. O sea, no, eso no ocurrió, quedó corto. Pero le dan el alivio de 90 días para empezar a pagar. Así. Eso fue lo que propuso el Foro de Economía y Finanzas. Muy bien. Entonces, si estamos nosotros proponiendo eso al interno, comprenderás que a lo externo también tenemos que proponerlo, porque es la misma cosa. Correcto. Muy bien, Carlos Julio, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo, por tus visiones y conceptos y esclarecimiento de la situación y la salud económica que vive el país. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos Julio. Cuídese. Te voy a pasar el PDF para que lo circule. Por favor, envíeme eso. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Un buen fin de semana. Para el día lunes, más invitados y análisis de noticias. Cuídense. Pasen bien.